Desde que el presidente Obama levantó las restricciones para la financiación federal para investigación con células madre de embriones humanos, reabrió el debate en todo el mundo. En nuestro país, ¿qué se hace en materia de utilización de células madre? Claudio, ¿qué es una célula madre? Una célula madre es una célula que tiene dos características. Una es la que puede dividirse casi en forma indefinida y la otra, que es la más importante, que puede transformarse, o sea, diferenciarse a formar cualquier célula adulta que tenemos todos nosotros. Esta capacidad de regenerar justamente que tiene la célula madre abre una nueva área de la medicina llamada medicina regenerativa, en la cual ciertas enfermedades o accidentes que tenemos, que se destruyen células de nuestro cuerpo que no pueden ser reemplazadas por otras células, venir desde afuera con esta medicina regenerativa para que a través de las células madres lograr una mejoría o curación de estas enfermedades. El doctor Jorge Trainini fue el pionero en Latinoamérica a la hora de experimentar con células madre. Ha tratado pacientes con infartos e incluso a quienes padecían del mal de Chagas. ¿Dónde estamos? Bueno, este es el sector de cateterismo y acá se implantan las células madres que son a través de un cateterismo cardíaco, ¿no? El inicio de la experiencia tuvo que ver con el infarto. Al inyectar células madre en las zonas dañadas del corazón, les permitió analizar si había actividad metabólica y si las zonas muertas volvían a la vida. Hace 4 años sufrí un infarto agudo de miocardio que me dejó prácticamente inválido, y a partir de ahí empezó un peregrinaje. Solamente un trasplante me podía salvar la vida. Llego al hospital porque me entero que había implantes de células para infarto agudo, como el que yo había tenido. Hicimos un tratamiento hasta que el doctor Trainini me operó y bueno, y acá estoy fuera de la lista de espera. Me quedaban dos cosas, o hacerlo o esperar el trasplante, que no sabes cuándo va a llegar. Pensaba en mis hijos. Quería ver crecer a mis hijos. Fue duro. Yo, gracias a las células madres, volví a vivir. ¿Hay muchos pacientes esperando el implante de células madres? Hay muchos. ¿Reemplaza el trasplante esto? Yo creo que el trasplante es para el paciente que está en un estado funcional muy deteriorado, grado 3, 4, y que necesita cambiar el órgano inmediatamente. Esto necesita un plazo hasta que la célula empiece a funcionar, ¿no? Los mantiene con una calidad de vida diferente, con una clase funcional diferente. Entonces lo importante es que no llegue al trasplante. Marcelo Ortega y su mujer Carolina se enteraron en la ecografía del 4º mes que el bebé nacería con labio leporino y fisura de paladar. Parecía una mala broma del destino. Los dos son odontólogos y él, desde hace 20 años, se dedica a la cirugía maxilofacial. Martino fue operado del labio a los 7 días de nacer y a los 4 meses le hicieron el cierre del paladar. En ese momento le injertaron células madre del cordón que guardaron en el momento del parto. Nos hicieron la ecografía en el mismo sanatorio que estaba internada y bueno, uno de los ecografistas llama a otro y dice: quiero que venga y mire los maxilares. Cuando nos dijo así, nosotros que justo entendemos, dije: ¿cómo? Le digo, ¿pensás que es labio leporino? Yo no lo podía creer en ese momento. ¿Vos te pusiste mal? Sí, en ese momento sí. Es como que nunca imaginé que a mí me iba a tocar. ¿Cómo fue que se te ocurrió llegar a hacer un implante de células madres? Porque no es común. El porqué de las células madres es: siempre fui partidario de lo biológico. A partir de ahí, de esos conocimientos de la biología, dije, bueno, voy a aplicarlo con Martino, con las células madres. Esta decisión la tomaron antes que nazca Martín. Mucho antes. El beneficio que nosotros obtuvimos aplicándole células madres a Martino tanto en el paladar blando como en el reborde alveolar donde salen los dientes, es no tener cordones cicatrizales. O sea, que no le queda cicatriz. Exacto. Yo como padre digo, ¿para qué voy a guardar la célula madre del cordón umbilical de mi hijo? Porque estás asegurándote una fuente de células madre que son jóvenes, que son 100% compatibles con tu hijo y que le pueden resultar de utilidad para el día de mañana en el caso que él desarrolle alguna de las enfermedades que hoy ya se tratan con estas células
o alguna de las enfermedades que se está viendo o investigando su utilización para el día de mañana. ¿Cuáles enfermedades? Trasplante de médula ósea es una. En leucemias. En leucemias, y después ya hay niños tratados con diabetes, niños tratados con parálisis cerebral, en las cuales se utilizó su propia sangre cordón umbilical que guardaron los padres al momento del parto para tratar estas enfermedades, con resultados tremendamente alentadores, pero tremendamente también preliminares. En el país existe un vacío legal con respecto a la experimentación con células madre. La polémica radica sobre todo en quiénes la utilizan y para qué. Según una nueva norma del Ministerio de Salud, todas las unidades que se guarden para uso de la propia familia y en caso de ser necesarias, deben ser inscriptas en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras. Las células colectadas antes de la reglamentación pueden seguir siendo almacenadas en bancos privados y se le ofrecerá solamente a la familia si quieren o no hacer esa donación voluntaria para cualquier paciente que la requiera en el mundo. Pero esas unidades igual serán registradas por el INCUCAI, que hasta ahora no posee ningún tipo de registro. Posterior a la reglamentación, esas unidades serán registradas también por el INCUCAI, pero sí o sí deberán firmar un consentimiento informado acerca de la donación pública de esa unidad. Desde una visión cristiana, incluso algún documento de la Iglesia Católica específicamente, tiene reparos sobre la utilización de embriones. Toda investigación siempre tiene sus límites. Cuando hablamos de embriones, de células madres embrionarias, estamos hablando de embriones. ¿Es un ser humano o no es un ser humano? ¿Ya está vivo o no? Y obviamente tenemos que aplicarle un marco ético. La ética nunca es un límite para la ciencia. Creo de que esto necesita un marco regulatorio para que justamente aquellos bancos que nos dedicamos a esto reunamos todas las condiciones de calidad para asegurarle a los padres que la muestra va a quedar congelada de las mejores condiciones posibles. Hay un antes y un después en el desarrollo de una terapia con células madre. Y hay cosas que ni nos imaginamos todavía. Me parece que Dios nos ha dado este cuerpo humano para que lo usemos. Soy un convencido de la biología, soy partidario de esto, lo hice con mi hijo, fue muy difícil. Me parece que hay mucho para estudiar de células madres. Ojalá este sea el puntapié inicial. En el último año, se duplicaron los cordones umbilicales guardados, una esperanza para curar enfermedades futuras. Algunos expertos dicen que congelarlas para conservar las células madre es un seguro de vida. Otros alertan que aún no está probada su eficacia. El debate está abierto.